El sonido no fue el de una aguja entrando, sino el de algo desgarrándose, como si la piel fuera una tela vieja y podrida que cede ante la presión. Elena ahogó un grito, mordiéndose el interior de la mejilla, hasta sentir el sabor cobrizo inundar su propia boca, mezclándose con la bilis del miedo. No había enfermeras, ni asepsia, ni la fría y reconfortante indiferencia de un hospital. Solo estaba esa habitación, vasta y obscenamente lujosa, donde el terciopelo de las cortinas parecía absorber el poco aire respirable. Bastian Baldor la observaba desde el otro lado de la inmensa mesa de caoba. No la miraba a los ojos, sino a la fina vía de plástico que conectaba el brazo de Elena a una bolsa vacía que colgaba de un soporte de metal oxidado. Un contraste grotesco con la lámpara de araña de cristal que pendía sobre ellos. Baldor extendió una mano manicurada, adornada con anillos que valían más que la vida entera de Elena, y golpeó el tubo con un dedo índice. «Tu sangre es sucia», dijo él. No hubo ira en su voz. Fue algo peor, una diversión seca. Una risa que sonó como hojas muertas arrastrándose por el pavimento. Elena sintió que el frío del suelo de mármol le subía por las piernas descalzas, entumeciendo sus huesos. Intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Había venido por desesperación, arrastrada por la promesa de una suma que borraría sus dedas y la de sus padres. Una cifra que brillaba como un faro en la niebla de su miseria. Le habían dicho que era Kempetable. Le habían dicho que su tipo sanguíneo, ese raro y maldito RH nulo que la había convertido en un bicho raro médico toda su vida, era la única llave para salvar al heredero. Baldor se inclinó hacia adelante, y el olor de su colonia, sándalo caro, y algo más, algo rancio, como carne dejada al sol demasiado tiempo, golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo. Él arrancó la aguja del brazo de ella, con un movimiento brusco, violento, sin soltar la traba de seguridad. Un chorro caliente y oscuro salpicó el inmaculado puño de la camisa blanca del magnate. «¿Lo ves?», susurró él, fascinado por la mancha carmesí que se expandía en la tela. «Ni siquiera tiene el color de la vida. Es oscura, espesa, es sangre de alcantarilla, sangre de nadie». Elena se llevó la mano a la herida, presionando con fuerza, sintiendo como el líquido se le escapaba entre los dedos, caliente y pegajoso. El dolor pulsaba en su fosa antecubital. Un latido sordo que subía hasta su hombro. Me dijeron que era la única», logró balbucear ella, su voz temblando, rompiéndose en la inmensidad de aquel despacho que olía a libros viejos y desesperación. El magnate se echó hacia atrás en su sillón de cuero, limpiándose la mancha con un pañuelo de seda que sacó del bolsillo con una lentitud deliberada. «Y lo eres, querida, lo eres. Pero eso no la hace limpia, solo la hace necesaria». De repente, un sonido atravesó las paredes acolchadas de la habitación. No fue un llanto humano, fue un gorgoteo húmedo, profundo, un estertor que sonaba como si alguien estuviera tratando de respirar bajo el agua, o a través de pulmones llenos de fango. El sonido provenía del piso de arriba, y con cada repetición, las luces de la lámpara de araña parpadeaban. Un zumbido eléctrico que erizaba el vello de la nuca de Elena. Bastian sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Sus ojos eran pozos estáticos, carentes de cualquier empatía biológica. «Mi hijo tiene hambre, Elena, y no le gusta esperar». Elena nunca había sido una mujer de fe, ni de suerte. Su vida había sido una sucesión de puertas cerradas y habitaciones pequeñas y húmedas. Creció aprendiendo a hacerse invisible, a ocupar el menor espacio posible, un mundo que parecía querer escupirla. Siempre había algo incorrecto en ella. Los moretones que tardaban meses en sanar. La palidez perpetua que hacía que las venas bajo su piel translúcida parecieran mapas de ríos azules y negros. Los médicos la llamaban fragilidad constitucional. Su madre, supersticiosa y cruel en su ignorancia, decía que Elena había nacido con el alma del revés. Esa fragilidad era lo que la había traído a la mansión Baldor. La estructura se alzaba en medio de un bosque de pinos negros, tan densos que la luz del sol moría antes de tocar el suelo cubierto de agujas y musgo. La casa no era antiguo en el sentido romántico. Era una monstruosidad de hormigón brutalista y cristal ahumado. Una cicatriz gris en el paisaje natural. Desde que cruzó el umbral, Elena sintió una presión en los oídos, como si la casa estuviera a una altitud diferente, o sumergida en las profundidades del océano. El aire dentro estaba reciclado, frío, con un regusto metálico que se pegaba al paladar. Ahora, presionando su brazo sangrante, Elena se dio cuenta de su error. No era una invitada, ni siquiera era una empleada, era ganado. Se puso de pie, sus piernas temblando bajo el peso de su propio miedo.
El despacho de Baldor era circular, sin esquinas donde esconderse. Las paredes estaban forradas de estanterías que llegaban al techo, pero los libros no tenían títulos en los lomos. Solo encuadernaciones de piel oscura que parecían absorber la luz. El trato era la extracción en una clínica, dijo Elena, tratando de inyectar firmeza en su voz. Pero sonó hueca. Quiero irme. No voy a hacer esto aquí. Baldor no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica que daba al bosque. La lluvia había empezado a caer, gruesa y pesada, golpeando el cristal como dedos ansiosos queriendo entrar. El trato ha cambiado, dijo él, dando la espalda a Elena. La condición de mi hijo ha evolucionado. La transferencia debe ser directa, de vena a vena, fresca, sin bolsas de plástico que diluyan la esencia. Elena retrocedió hacia la puerta de roble macizo por la que había entrado. Su instinto de supervivencia, ese lagarto primitivo, en la base de su cerebro, gritaba que debía correr, correr hasta que los pulmones le ardieran, correr hasta salir de ese bosque maldito. Giró el pomo. Estaba cerrado, no con llave. Soldado, el pomo giraba, pero la puerta era inamovible, como si fuera parte de la pared misma. Baldor se giró lentamente. La luz de la lámpara proyectaba sombras alargadas sobre su rostro, haciendo que sus cuencas oculares parecieran vacías. No seas vulgar, Elena. No intentes escapar. Estás en medio de la nada. Mis guardias patrullan el perímetro con perros que no han comido carne fresca en 2 días. Además, hizo una pausa, saboreando el momento. Ya has aceptado el anticipo. Tu familia ya gastó el dinero. ¿Vas a dejar que mueran de hambre, o que mis abogados les quiten hasta los empastes de los dientes? La manipulación era burda, pero efectiva. Elena sintió el peso de la culpa. Una cadena invisible se siempre había arrastrado, pero había algo más. Algo en la atmósfera de la habitación cambió. La temperatura descendió bruscamente. El aliento de Elena se condensó en pequeña nube blanca frente a su cara. ¿Qué es lo que tiene su hijo?, preguntó ella, casi en un susurro. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. Necesitaba ganar tiempo. Baldor comenzó a caminar hacia ella. Sus pasos sobre el mármol no hacían ruido. Llevaba zapatos de suela blanda. O tal vez, pensó Elena con un escalofrío irracional, no estaba tocando el suelo completamente. No es una enfermedad, dijo Baldor, deteniéndose a 1 metro de ella. Podía ver los poros de su piel, dilatados y grasientos. Es una herencia, un legado. Mi sangre y la de su madre crearon una disonancia. Necesita un ancla. Necesita tu sangre sucia y vacía para diluir el poder que lo está consumiendo. Eres el agua para su fuego. Nuevamente, el sonido desde arriba. Esta vez fue más fuerte. Un golpe seco, como un cuerpo pesado cayendo al suelo, seguido de un arrastre. Rasguño, rasguño, rasguño. Sonaba como uñas largas sobre madera dura. Y luego, el gorgoteo, transformándose en un gemido que oscilaba entre lo humano y lo bestial. Elena sintió una punzada en la herida de su brazo, como si su propia sangre reaccionara al sonido, queriendo salir, queriendo acudir al llamado. Vamos, ordenó Baldor, señalando una puerta lateral que Elena no había notado antes, camuflada entre los paneles de madera. Estaba entreabierta y revelaba una escalera de caracol que descendía hacia la oscuridad, no hacia arriba, donde se oían los ruidos. La preparación comienza abajo. El ruido viene de arriba, dijo Elena, retrocediendo hasta chocar con la puerta cerrada principal. El cuerpo está arriba, concedió Baldor con una sonrisa torcida, pero el apetito tace desde abajo. Tenemos que purificarte. Primero, Elena. Tienes miedo. El miedo agria la sangre, segrega cortisol, adrenalina, sabores amargos. Necesito que estés tranquila. El magnate sacó algo de su bolsillo. No era un arma. No exactamente. Era un diapasón de metal plateado. Lo golpeó suavemente contra su propia rodilla. El instrumento emitió una vibración baja, un zumbido que Elena no solo escuchó, sino que sintió en los dientes y en el tuétano de los huesos. Su visión se nubló momentáneamente. Las rodillas le fallaron. El mundo se inclinó. No era un desmayo normal. Era como si la realidad se estuviera doblando. ¿Qué es eso?, logró decir, deslizándose por la puerta hasta quedar sentada en el suelo frío. Resonancia, dijo Baldor, acercándose con el diapasón vibrante. Calibra las frecuencias. Tu sangre vibra mal, Elena. Vamos a sintonizarte. Él se agachó frente a ella. Elena intentó levantar los brazos para defenderse, pero sus extremidades pesaban toneladas. Era como estar atrapada en amba. Solo podía mirar cómo él acercaba el diapasón a su frente, justo entre los ojos. La vibración se hizo insoportable,
un taladro silencioso penetrando en su lóbulo frontal. Vas a bajar esas escaleras, susurró Baldor, su voz melosa y tóxica. Vas a bañarte, vas a comer lo que te demos. Y cuando estés lista, cuando tu sangre esté mansa y sumisa, entonces, solo entonces, conocerás a mi hijo. Elena quiso gritar, pero su lengua estaba dormida. Baldor la tomó del brazo, justo sobre la herida de la aguja, apretando con fuerza sádica, y la levantó como si fuera una muñeca de trapo. La condujo hacia la oscuridad de la puerta secreta. El olor que subía de las escaleras no era a humedad de sótano, olía a hierro, olía a matadero, limpio con lejía, y, extrañamente, olía a incienso quemado. Mientras descendían el primer escalón, la puerta del panel se cerró sola detrás de ellos, con un clic suave y definitivo, sellando la poca luz que quedaba, y sumergiéndolos en una penumbra iluminada solo por tiras de luces LED rojas en los rodapiés. Tu sangre es sucia, resonó la voz de Baldor, en la mente de Elena, aunque él no había movido los labios, o tal vez sí lo había hecho. En la penumbra roja, su perfil parecía haberse alargado, su mandíbula distendida ligeramente más de lo que la anatomía humana debería permitir. Elena dio el siguiente paso hacia abajo, no porque quisiera, sino porque el suelo parecía inclinarse para tragarla. La escalera de caracol no parecía tener fin. A medida que descendían, la temperatura subía, invirtiendo la lógica de cualquier sótano. No era un calor seco de caldera, sino una humedad tropical, densa y pegajosa, que se adhería a la piel de Elena como una segunda capa de sudor. Las luces LED rojas a ras del suelo parpadeaban con un ritmo irregular, similar a un pulso arrítmico, proyectando sombras que parecían estirarse y tratar de agarrar sus tobillos. Baldor caminaba delante de ella. Su postura era perfecta, demasiado recta. Su cabeza no oscilaba al caminar. Parecía deslizarse sobre los escalones metálicos, en lugar de pisarlos. Elena, con la mano, aún apretando la herida en su brazo, contaba los escalones para anclar su mente a algo racional. 112, 113. El aire sabía a cobre y a ozono, como el ambiente justo antes de una tormenta eléctrica violenta. La pureza requiere aislamiento, dijo Baldor sin volverse. Su voz rebotó en las paredes curvas de hormigón, llegando a los oídos de Elena, desde todas las direcciones a la vez. El mundo de arriba ensucia, el ruido, la señal wifi, las ondas de radio, las preocupaciones banales. Todo eso contamina el plasma. Aquí abajo, el silencio es absoluto. Finalmente, la escalera terminó en un pasillo corto que desembocaba en una habitación amplia, iluminada por una luz blanca, clínica y sin sombras, que contrastaba dolorosamente con la penumbra roja de la escalera. Elena parpadeó, sus ojos lagrimeando, ante la repentina claridad. El lugar parecía un híbrido, entre una suite de hotel de 5 estrellas, y un quirófano de vanguardia. Las paredes eran de azulejos blancos inmaculados, el suelo de un material sintético suave al tacto, y en el centro, una cama baja con sábanas de un blanco nuclear. A un lado, había una mesa, con bandejas de plata cubiertas y jarras de cristal. Al otro, una puerta de vidrio esmerilado, que sugería un baño. Pero algo estaba mal. Elena dio un paso adentro, y el vello de sus brazos se erizó. No era una amenaza visible, era la geometría. Las esquinas de la habitación no parecían encontrarse en ángulos de 90 grados. Si miraba fijamente una esquina, parecía normal. Pero al mover la vista, la perspectiva se distorsionaba sutilmente, como si las paredes respiraran hacia adentro y hacia afuera. Baldor se detuvo en el umbral. No entró. Esta será tu suite de preparación. Tienes ropa limpia en el armario. Hay comida nutritiva rica, en hierro y potasio bajo las campanas de plata. Debes comer todo, y debes bañarte. El agua tiene sales minerales específicas para alcalinizar tu pH. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena. Su voz sonó pequeña, absorbida por las paredes acolchadas acústicamente. Hasta que el análisis diga que estás lista. Puede ser un día, pueden ser 3. Mi hijo es particular con su dieta. Baldor sonrió una vez más, y Elena notó un detalle que se le había escapado arriba, bajo la luz tenue. Los dientes del magnate eran perfectos, demasiado blancos, demasiado uniformes, pero había demasiados. Cuando sonreía ampliamente, parecía haber una segunda fila de dientes, asomando tímidamente detrás de la primera, molares grises, empujando contra los incisivos brillantes. Descansa, Elena, y no intentes la puerta. El código genético es la única llave, y el tuyo, recuerda, es sucio. La puerta de acero se cerró con un siseo hermético, seguido del sonido pesado de cerrojos electrónicos, encajando en su lugar. El silencio cayó sobre ella como una losa de plomo. No había zumbido de nevera,
ni tráfico lejano, ni viento, solo el sonido de su propia respiración acelerada, y el latido de su corazón golpeando contra sus costillas. Elena esperó 1 minuto, 2, luego corrió hacia la puerta, y la golpeó con el puño sano. Era sólida como una pared de banco. Gritó, pero el sonido murió instantáneamente, absorbido por los paneles blancos. Se giró hacia la habitación. Necesitaba evaluar su prisión. Se acercó a la mesa de comida. Levantó una de las campanas de plata. Había un filete de carne roja, cruda en el centro, rodeado de verduras al vapor que brillaban con una capa de aceite. El olor era delicioso, lo cual era lo más aterrador. Su estómago rugió, traicionando su miedo. No había comido en todo el día. Dejó la tapa y caminó hacia el baño. Necesitaba lavarse la sangre seca del brazo. Empujó la puerta de vidrio esmerilado. El baño era lujoso, con una bañera profunda de piedra negra y un espejo enorme sobre el lavabo. Abrió el grifo. El agua salió clara, pero tibia al instante, sin esa transición de frío a caliente de las tuberías normales. Se lavó la cara, frotándose los ojos, tratando de despertar de esta pesadilla. Cuando levantó la vista hacia el espejo, se congeló. Su reflejo la miraba, pálida, ojerosa, con el cabello castaño pegado a la frente por el sudor. Pero había un retraso, un leguín perceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención absoluta. Elena parpadeó. Su reflejo parpadeó una fracción de segundo después. Inclinó la cabeza hacia la derecha. El reflejo la imitó, pero con una latencia gomosa, como si la imagen tuviera que viajar a través de una sustancia viscosa antes de llegar al cristal. Retrocedió, chocando contra el marco de la puerta. «Es el estrés», se dijo en voz alta. Su voz sonó extraña en el baño, demasiado grave. «Estás deshidratada. Estás en shock». Salió del baño, incapaz de soportar la visión de esa otra Elena que vivía con retraso. Se sentó en el borde de la cama. El colchón era de espuma de memoria, pero se hundió demasiado rápido, envolviendo sus caderas como si quisiera tragarla. Fue entonces cuando notó el panel en la pared opuesta a la cama. Parecía una ventana, pero daba a una oscuridad total. Se acercó. No era una ventana al exterior, era un cristal de observación que daba a otra habitación adyacente, sumida en las tinieblas. Pegó la cara al vidrio, haciendo visera con las manos. Al principio no vio nada. Luego, sus ojos se adaptaron. Había algo en el centro de esa habitación oscura. Una estructura, una jaula, o tal vez una cuna gigante, hecha de barrotes de hierro grueso. Y dentro de la jaula, algo se movía. Era una masa pálida, del tamaño de un adolescente, pero la anatomía era confusa. Vio una extremidad de un brazo quizás, que se doblaba con demasiadas articulaciones. La criatura estaba quieta, pero Elena sintió, con una certeza visceral que le heló la sangre, que la cosa estaba mirándola a través de la oscuridad. De repente, un sonido metálico la hizo saltar. Una pequeña compuerta, en la pared, cerca del suelo, se abrió mecánicamente. Por ella entró algo rodando. No era un robot, era una mujer, o lo que quedaba de una. La mujer entró gateando, pero sus movimientos eran fluidos, rápidos, como los de una araña. Llevaba un uniforme de enfermera gris, impecable. Se puso de pie en un movimiento que desafiaba la gravedad, sin usar las manos, simplemente enderezándose desde los tobillos, como una marioneta, siendo izada por hilos invisibles. Tenía el cabello recogido, en un moño tirante que le estiraba la piel de la cara hacia atrás, dejando sus ojos perpetuamente abiertos, sin párpados visibles. «Hora de las vitaminas, señorita Elena», y dijo la enfermera. Su voz era suave, maternal, pero no movía la boca al hablar. Los labios permanecían sellados en una sonrisa estática, pintados de un rojo brillante. El sonido parecía emanar de su garganta, proyectándose ventrílocuamente. Elena retrocedió hasta que sus piernas chocaron con la cama. «¿Quién eres?» «Soy Matilde, asistente de cuidados de nivel 4. Matilde avanzó. No caminaba. Sus pies se movían bajo la falda larga, pero su torso permanecía perfectamente nivelado, como si se deslizara sobre rieles. «El señor Baldor indica que su nivel de cortisol es alto. Eso arruina el sabor. Debe tomar esto». Matilde extendió una mano. En su palma, que tenía dedos inusualmente largos y finos, reposaban 2 pastillas negras. «No voy a tomar nada». La sonrisa estática de Matilde no cambió, pero la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. La enfermera inclinó la cabeza hacia un lado, tanto que su oreja casi tocó su hombro. Se escuchó un crujido seco, como madera partiéndose. «La resistencia aumenta la acidez», dijo la voz desde su garganta, inmóvil. «Si no coopera, el protocolo dicta la administración forzosa. La administración forzosa es desordenada. Deja moretones. Los moretones coagulan la sangre. Al joven amo
No le gustan los coágulos. Matilde dio un paso más. Olía a formol y a talco de bebé. Una combinación nauseabunda que revolvió el estómago de Elena. Viene, dijo Elena, temblando. Si esa cosa la tocaba, sentía que su mente se quebraría. Dámelas. Tomó las pastillas. Eran frías al tacto, pesadas como perdigones de plomo. Se las metió en la boca. Sabían a ceniza. Hizo el ademán de tragar, pero las escondió bajo la lengua. Muy bien, zumbó Matilde. La enfermera se quedó allí, observándola. Sus ojos, fijos y sin parpadear, eran de un azul lechoso, con pupilas puntiformes. Elena sostuvo la mirada, tratando de no vomitar las pastillas. Pasaron 10 segundos, 20, un minuto entero de silencio absoluto, donde ninguna de las dos se movió. La inmovilidad de Matilde era antinatural. No tenía micromovimientos, no respiraba visiblemente. Era un maniquí de carne. Finalmente, sin decir una palabra más, Matilde se dio la vuelta, pero no giró su cuerpo. Su torso giró 180 grados sobre sus caderas, mientras sus pies seguían apuntando hacia Elena. Luego, las piernas siguieron el movimiento con un crujido húmedo de cartílago reacomodándose. Se agachó y salió gateando por la compuerta por la que había entrado, desapareciendo en la oscuridad de los túneles de servicio. La compuerta se cerró de golpe. Elena corrió al baño y escupió las pastillas en el inodoro. Eran negras y habían empezado a disolverse, dejando un rastro como de tinta de calamar en la porcelana. Tiró de la cadena y observó cómo el remolino se las llevaba. Se lavó la boca frenéticamente, pero el sabor a ceniza persistía. Se miró al espejo de nuevo. Su reflejo seguía teniendo ese retraso. Levantó la mano. El reflejo levantó la mano. Bajó la mano. El reflejo la bajó. Un segundo tarde. No es real, susurró. Me han drogado antes de bajar. Es alucinación. Pero entonces vio algo en el espejo que no estaba en la habitación. Detrás de su reflejo, en la esquina del cuarto reflejado, había una pequeña mancha oscura en la pared, a la altura del suelo. Elena se giró hacia la pared real. La mancha estaba allí. Se acercó lentamente, poniéndose de rodillas. Era un mensaje. Alguien había rascado la lechada, entre los azulejos, con las uñas, hasta dejarse los dedos en carne viva, para escribir 3 palabras diminutas, casi invisibles, sobre el blanco. No tiene cara Y justo debajo, incrustado en la masilla suave que unía los azulejos. Había algo pequeño y duro. Elena lo tocó con la punta del dedo. Lo sacó. Era un diente. Un molar humano, con la raíz todavía manchada de sangre seca y negra. Pero no era un diente de adulto. Era un diente de leche. Un golpe sordo resonó desde el cristal de observación. Elena se levantó de un salto y miró hacia la habitación oscura adyacente. Algo se había acercado al cristal desde el otro lado. Una mano pálida y húmeda estaba presionada contra el vidrio, pero no tenía 5 dedos. Tenía 7. Y las ventosas de las yemas dejaron marcas de grasa en el cristal mientras se deslizaban hacia abajo, produciendo un chirrido agudo que hizo vibrar los empastes de Elena. La voz de Baldor sonó por los altavoces ocultos, jovial y terrible. Fase 1 completada. El apetito se ha despertado, Elena. Espero que tengas hambre. La cena le será servida en breve, y Matilde se asegurará de que comas. Las luces de la habitación parpadearon y cambiaron de blanco clínico a un ámbar tenue, casi sepia, que hacía que las paredes parecieran hechas de pergamino viejo. El aire comenzó a zumbar. Elena retrocedió hasta la esquina más lejana, apretando el pequeño diente en su mano, hasta que los bordes afilados le cortaron la palma. Sabía que la puerta no se abriría. Sabía que Matilde volvería. Y sabía, con una certeza, que le revolvía las entrañas, que el retraso en el espejo no era una alucinación, sino que algo estaba tratando de salir de él. El cambio de luz a ese tono ámbar enfermizo trajo consigo un cambio en la densidad del aire. Ahora pesaba. Cada inhalación de Elena requería un esfuerzo consciente, como si el oxígeno se hubiera vuelto un jarabe invisible que se negaba a llenar sus pulmones. Se quedó agazapada en la esquina, apretando el pequeño diente contra su pecho, usándolo como un ancla de dolor para no perderse en la irrealidad de la habitación. El zumbido eléctrico de las paredes aumentó de tono, convirtiéndose en un silbido constante, justo en el límite de la percepción auditiva. Ese tipo de frecuencia que hace que los dientes duelan y los ojos se sequen. No tuvo que esperar mucho. El sonido de metal rodando sobre sintético anunció la llegada. Chirrido, golpe, chirrido. La puerta principal, esa losa de acero, impenetrable, se deslizó hacia un lado, con un suspiro hidráulico. Matilde no entró gateando esta vez.
Entró empujando un carrito de servicio de plata con ruedas que parecían mal engrasadas intencionalmente. La enfermera caminaba, si es que se le podía llamar así, con una rigidez cadavérica. Sus rodillas no se flexionaban al avanzar. Sus piernas se balanceaban desde la cadera como péndulos de carne, golpeando el suelo con un tac-tac rítmico y seco. «Servicio de habitaciones», dijo la voz proyectada desde su garganta, sin que sus labios rojos se despegaran ni un milímetro. La voz sonaba diferente ahora, tenía una superposición, como si dos personas hablaran al unísono, con una diferencia de microsegundos. Matilde detuvo el carrito, frente a la cama. El olor que emanaba de las bandejas no era el aroma delicioso de antes, era un olor ferroso, pesado y dulce. Olía a carnicería, en un día de verano. «Siéntese a la mesa, señorita Elena. El joven amo insiste en que su ganado esté bien nutrido». Elena se puso de pie, sus músculos agarrotados protestando. Sabía que no podía pelear físicamente contra esa cosa. La fuerza que Matilde había demostrado, al romper la madera con el cuello, sugería una estructura interna, que no era hueso humano. Caminó hacia la mesa, sintiendo la mirada lechosa de la enfermera clavada en su nuca. «No tengo hambre», mintió Elena, aunque su estómago se retorcía, con un vacío doloroso. «El hambre es irrelevante. La absorción es obligatoria». Matilde levantó la tapa de la bandeja principal con un movimiento de muñeca que hizo crujir sus cúbitos. En el plato de porcelana blanca reposaba un bloque de algo oscuro y gelatinoso. Hígado, crudo. A su lado, un vaso alto lleno de un líquido espeso y granate que definitivamente no era vino. «Es rico en hierro, vitamina B12 y ácido fólico», recitó Matilde. Elena se sentó, tomó el tenedor de plata. Pesaba demasiado. Miró la carne cruda. Un hilo de sangre se escurría del hígado, formando un charco perfecto en el plato. «¿Qué es esto?», preguntó, sintiendo las arcadas subir por su garganta. «Sustento, cómalo, o lo masticaré yo por usted y se lo daré como a un pajarillo». La imagen mental fue suficiente. Elena cortó un trozo pequeño. La textura, al cortar, fue gomosa. Se lo llevó a la boca. Estaba frío, y tenía una textura arenosa, pero al morderlo, estalló en un sabor metálico tan intenso que sus ojos se llenaron de lágrimas. Tragó sin masticar apenas, sintiendo el bulto frío descender por su esófago como una piedra de hielo. Matilde la observaba desde el otro lado de la mesa. Y entonces ocurrió, mientras Elena masticaba el segundo bocado, por pura coacción, la mandíbula de Matilde empezó a moverse, arriba y abajo, arriba y abajo. La enfermera estaba imitando el acto de comer, pero su boca seguía sellada. El movimiento era subcutáneo, los músculos maceteros contrayéndose violentamente bajo la piel cerosa de sus mejillas, como si hubiera gusanos peleando debajo de su epidermis. El sonido era húmedo. Chop, chop, chop. Un eco grotesco de la propia masticación de Elena. Elena dejó caer el tenedor. El ruido del metal contra la porcelana sonó como un disparo en el silencio opresivo. «Está delicioso», dijo la voz doble de Matilde, mientras sus mejillas seguían palpitando con el movimiento fantasma. «Sienta cómo enriquece su plasma. Sienta cómo la prepara». «¿Para qué me prepara?», gritó Elena, poniéndose de pie y tirando la silla hacia atrás. «Díganme qué quieren de mí». Matilde dejó de masticar instantáneamente. Su cabeza se ladeó hacia la izquierda, esta vez casi 90 grados, descansando sobre su hombro de una manera anatómicamente imposible para la comunión, y susurró. En ese momento, las luces ámbar parpadearon violentamente y se apagaron por completo durante 3 segundos. En la oscuridad total, Elena escuchó algo moverse muy cerca de su cara. Sintió una respiración fría, con olor a amoníaco, rozando su oreja. Cuando la luz regresó, Matilde ya no estaba junto a la mesa. Estaba en la puerta, de espaldas, con el carrito, ya fuera de la habitación. «Beba el jugo. Elena, él tiene sed». La puerta se cerró de golpe. Elena se quedó sola con el vaso de líquido rojo. No lo tocó. Corrió al baño y vomitó el hígado en el inodoro, su cuerpo rechazando la intrusión violenta de esa materia extraña. Se enjuagó la boca con agua del grifo, pero el sabor a metal persistía, impregnado en sus papilas gustativas. Regresó a la habitación principal, temblando. Se sentía afiebrada. Se miró las manos. Las venas de sus muñecas, usualmente azules y discretas, ahora parecían hinchadas, de un color violeta oscuro, casi negro. Pulsaban visiblemente, empujando contra la piel traslúcida. Tumutum, tumutum. No era su pulso. Era demasiado lento, demasiado pesado. Elena se acercó al cristal de observación que daba a la habitación oscura. Necesitaba ver, necesitaba entender qué era él.
Pegó la frente al vidrio frío. La jaula en el centro de la habitación contigua estaba vacía. Un pánico frío le bañó la espalda. ¿Dónde estaba? Sus ojos barrieron la oscuridad, y entonces lo vio. No estaba en el suelo, estaba pegado al techo. Una masa pálida, adherida a las placas del techo como una lagartija gigante. Tenía extremidades largas y delgadas que terminaban en manos de múltiples dedos que se aferraban a las ranuras de ventilación. La cabeza colgaba hacia abajo, mirando directamente hacia el cristal, hacia ella. No tenía rostro. El mensaje en la pared tenía razón. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Solo había una superficie de piel lisa, húmeda y pálida, pulsando levemente. Sin embargo, Elena sintió que la miraba, no con ojos, sino con una presión física, en el centro de su cerebro. Una voz, que no era un sonido sino un pensamiento, intrusivo, ajeno y viscoso, floreció en su mente, sucia, pero dulce. Elena gritó y retrocedió, llevándose las manos a la cabeza. La voz no desapareció. Se sentía como aceite negro, derramándose sobre sus recuerdos, manchándolos. Madre trajo comida, pero comida tiene miedo. El miedo es picante. Sal de mi cabeza, chilló Elena, cayendo de rodillas. La criatura, en el techo, se dejó caer. Aterrizó en el suelo de la habitación oscura, con un sonido blando, silencioso, como carne cruda cayendo sobre alfombra. Se arrastró hacia el cristal. Se movía mal. Sus codos y rodillas parecían doblarse en ambas direcciones. Llegó al vidrio. Levantó una mano. 7 dedos. Las yemas se aplastaron contra la superficie transparente, dejando marcas de grasa grisácea. Abre. La palabra resonó en el cráneo de Elena, haciendo vibrar sus muelas. Abre. Tengo frío. Elena gateó hacia atrás, buscando refugio en la esquina más lejana. Junto al baño, la presión mental era tan fuerte que le sangraba la nariz. Una gota espesa y oscura cayó sobre su camisa blanca. Miró hacia el espejo del baño desde su posición en el suelo, y entonces, la realidad terminó de fracturarse. Su reflejo en el espejo no estaba en el suelo. Su reflejo estaba de pie, mirándola a ella, a la Elena real tirada en las baldosas. La Elena del espejo sonreía, una sonrisa amplia, depredadora, que mostraba demasiados dientes, y sus ojos. Los ojos del reflejo no eran marrones, eran negros, pozos de alquitrán sin fondo. El reflejo levantó una mano y señaló hacia la puerta del baño. Luego, lentamente, el reflejo comenzó a salir del marco del espejo, no como en una película, atravesando el cristal, sino que la imagen en el vidrio parecía ganar profundidad, y una mano tridimensional, hecha de luz fría y vidrio líquido, se estiró hacia el mundo real, agarrando el borde del lavabo. Elena cerró los ojos y gritó. Un sonido desgarrador que se mezcló con el zumbido eléctrico de la habitación. Basta, por favor. De repente, todo se detuvo. La presión mental cesó. El zumbido se cayó. Elena abrió los ojos, jadeando. El espejo era normal. Su reflejo estaba en el suelo, imitándola perfectamente, con cara de terror. La habitación oscura, al otro lado del cristal, estaba vacía de nuevo. Aunque las marcas de grasa de 7 dedos seguían manchando el vidrio. El silencio, que era absoluto. Pero no era un silencio de paz. Era un silencio de expectación. Un sonido metálico provino de la ventilación en el techo de su propia habitación. Clank, clank. Alguien, o algo, estaba en los conductos. Y luego, la voz de Baldor por los altavoces. Esta vez sonando cansada, casi triste, pero con ese trasfondo de crueldad científica. La fase de incubación psíquica ha sido un éxito. La conexión está establecida. Ya no eres una extraña para él. Elena. Eres parte de su colmena mental. Un gas inodoro comenzó a silbar desde las rejillas del suelo. Duerme un poco, querida. Mañana es el gran día. Mañana te vaciaremos para llenarte de algo mejor. El gas era rápido. Elena intentó contener la respiración. Intentó arrastrarse hacia la puerta. Pero sus miembros se volvieron de plomo. La habitación giró. Lo último que vio, antes de que la oscuridad la reclamara, fue el diente que aún tenía en la mano. En su visión borrosa, el diente pareció moverse. Una pequeña raíz, como una pata de insecto, brotó de la base del molar y se clavó en la palma de su mano, escarbando hacia adentro, buscando calor. Elena no sintió dolor, solo un frío adormecedor, mientras su conciencia se apagaba como una vela en un vendaval. Y en la oscuridad de su mente, la voz sin rostro susurró una nana. Duerme. Bolsa de sangre. Duerme y madura. El despertar no fue un ascenso hacia la luz, sino un arrastre doloroso, a través de capas de lodo negro y viscoso. No hubo sobresalto,
Solo una lenta y agonizante reconexión de los nervios. Lo primero que Elena sintió fue el latido. No en el pecho, sino en la palma de su mano derecha. Un zampi-zamp rítmico, caliente y húmedo, que no estaba sincronizado con su corazón. Abrió los ojos. El techo ya no era de azulejos blancos. Era de hormigón desnudo, gris y poroso, manchado con humedades que formaban patrones parecidos a rostros gritando en silencio. Intentó incorporarse, pero las correas de cuero acolchado la mantenían sujeta a una camilla, inclinada, a 45 grados. Miró su mano. El grito se le atragantó en la garganta, convertido en un gemido seco y rasposo. No había sido una alucinación. El diente, ese pequeño molar de leche con raíces negras, ya no estaba sobre su piel. Se había hundido. La carne de su palma se había hinchado y enrojecido alrededor del esmalte blanco, engulléndolo, cicatrizando a su alrededor con una rapidez antinatural. Ahora, el diente asomaba desde el centro de su mano como un hueso extra, un implante calcificado rodeado de una aureola de infección violácea. Y dolía. Dolía con un fuego sordo, profundo, conectando nervios que no deberían existir. La integración ha sido exitosa, dijo una voz a su izquierda. Bastian Baldor estaba allí, de pie junto a un monitor que emitía una luz verde fosforescente. Llevaba una bata de laboratorio, pero no era blanca. Era de un plástico transparente y grueso, como las cortinas de un matadero. Y debajo vestía su impecable traje de 3 piezas. Se acercó a ella y tomó su mano derecha con una delicadeza obscena, acariciando el montículo de carne inflamada, donde el diente había echado raíces. Fascinante, murmuró, sus ojos brillando con esa curiosidad fría de entomólogo. Tu cuerpo no lo rechazó. Tu sistema inmunológico lo reconoció como propio. Eso confirma la resonancia. Eres familia, Elena, una prima lejana, genética y espiritual, lista para volver al redil. Elena tiró de su brazo, haciendo sonar las correas. El diente en su palma palpitó violentamente en respuesta al movimiento, enviando un calambre de dolor hasta su codo. ¿Qué me ha hecho?, jadeó ella, sintiendo el sudor frío correr por sus sienes. Sáquemelo, sáquelo. No es un cuerpo extraño, querida, es un receptor. Una antena. Baldor soltó su mano y se volvió hacia una mesa de instrumental. Mi hijo no habla con palabras, habla con dolor, habla con biología. Necesitabas un puerto de entrada para entender sus peticiones. Ahora, cuando él tenga hambre, tú lo sentirás en tu propia carne. Cuando él tenga frío, tú temblarás. El magnate tomó un bisturí. La luz de los tubos fluorescentes parpadeantes se reflejó en el filo. Elena dejó de respirar, sus ojos fijos en la hoja de acero. No te preocupes, se dijo él, notando su terror. No vamos a cortar. Todavía no. Hoy es el día del filtrado. Baldor presionó un botón en la pared, y la camilla de Elena se enderezó con un zumbido hidráulico. Las correas de los pies se soltaron, pero sus manos siguieron atadas. Camina. La empujó suavemente por la espalda, guiándola hacia un pasillo que se abría al fondo de la sala. Este lugar era diferente a la suite de lujo subterránea. Esto era el vientre de la bestia. Las paredes estaban cubiertas de tuberías transparentes de gran calibre, por las que circulaban fluidos de diferentes densidades y colores: ámbar, verde bilis y un rojo oscuro y grumoso. El sonido aquí era ensordecedor, un bombeo mecánico constante. Bieirdam, PCHHH, Bieirdam, PCHHH. Como si estuvieran caminando dentro de un corazón artificial gigante. La sangre RH nulo es preciosa, explicó Baldor, elevando la voz sobre el ruido de la maquinaria. Pero la tuya, como dije, está sucia, llena de los detritos de una vida mediocre, café barato, estrés financiero, polución urbana. Mi hijo no puede consumir eso. Necesitamos refinarte, convertirte en un reservorio puro. Llegaron a una sala circular. En el centro, había una máquina compleja. Una pesadilla de vidrio soplado y acero cromado. Parecía una versión grotesca de una máquina de diálisis antigua, con bobinas de vidrio en espiral y bombas peristálticas que se movían rítmicamente. Había otra persona en la sala, o lo que quedaba de ella. En una esquina, conectado a una máquina similar pero más pequeña, había un hombre. Estaba demacrado, su piel pegada a los huesos, como papel mojado, gris y traslúcida. Sus ojos estaban abiertos, pero vidriosos, mirando a la nada. De su brazo salía un tubo que llevaba su sangre a la máquina, y otro tubo devolvía un líquido transparente a su cuerpo. Te presento al donante anterior, dijo Baldor con indiferencia, señalando al hombre con la barbilla. Duró 3 meses. Una constitución admirable, pero al final se quedó vacío, literalmente.
Ya no produce glóbulos rojos. Ahora solo es un saco de suero fisiológico y memoria muscular. El hombre giró la cabeza lentamente hacia Elena. Su boca se abrió. Y ella vio que no tenía dientes. Ni uno solo. Sus encías eran crestas lisas y rosadas. Correngras, no el hombre. Su voz era un susurro de hojas secas. Él se lo come todo. Baldor chasqueó la lengua, molesto. Matilde, el número 7 está hablando de nuevo. Sedalo. Desde las sombras del techo, algo descendió. Matilde, la enfermera araña, bajó colgada de un cable de acero, enganchado a su espalda. Sus extremidades moviéndose en el aire. Aterrizó suavemente junto al hombre agonizante. Sacó una jeringa de su bolsillo. Con una aguja tan gruesa, que Elena tuvo que apartar la mirada. El sonido de la aguja perforando el cuello del hombre fue un crujido húmedo. El número 7 se desplomó. Sus ojos rodando hacia atrás, hasta quedar en blanco. Siéntate. Elena ordenó Baldor, señalando la silla, de cuero negro, en el centro de la máquina principal. Elena no tenía a dónde correr. Matilde estaba bloqueando la única salida. Limpiándose las manos, en su delantal, inmaculado. Temblando, Elena se sentó. El cuero estaba caliente. Como si alguien se hubiera levantado de allí hacía solo unos segundos. Baldor se arremangó la bata de plástico. Tomó el brazo izquierdo de Elena, el que no tenía el diente implantado. Buscó la vena con dedos expertos, fríos y duros. Esto va a doler. La purificación no es un proceso suave. Vamos a sacar tu sangre, filtrarla a través de un sustrato de carbón activado y ciertos tejidos biológicos cultivados del propio joven amo, y luego te la devolveremos. ¿Tejidos de él?, preguntó Elena, horrorizada. Sí, una inoculación, para que tu cuerpo deje de ser extraño para él. La aguja entró. Esta vez no fue un pinchazo rápido, fue una invasión. La cánula era ancha, y Elena sintió como el metal se abría paso dentro de su vena, raspando las paredes internas. Gritó, arqueando la espalda. Pero las correas se cerraron automáticamente alrededor de sus muñecas y tobillos. El bombeo comenzó. Elena vio su propia sangre salir por el tubo transparente. Era oscura, roja, humana. Entró en la espiral de vidrio de la máquina. Giró, subió, bajó, y luego pasó por una cámara central llena de una masa esponjosa y grisácea que pulsaba. Al atravesar esa masa, la sangre cambió. Cuando salió por el otro lado del filtro, para regresar al cuerpo de Elena, a través de un segundo tubo conectado a su pierna. La sangre ya no era roja, era más brillante, casi fosforescente, y tenía motas negras suspendidas en el líquido, pequeñas partículas que parecían moverse por voluntad propia, nadando contra la corriente. Ahí viene, susurró Baldor, observando el flujo con fascinación casi sexual. El retorno. Acéptalo, Elena, no luches. El líquido alterado entró en su pierna. La sensación fue inmediata. No fue dolor, fue hielo, un frío absoluto que subió por su muslo, congelando sus huesos, invadiendo su pelvis, su estómago, su corazón. Elena jadeó, buscando aire, pero sus pulmones parecían haberse cristalizado. Y entonces, las voces empezaron, no una, cientos, susurros superpuestos, gritos lejanos, llantos de niños, risas maníacas. Todo estalló en su cabeza, al mismo tiempo. Eran las memorias de la sangre, las memorias del tejido que Baldor había usado como filtro. Mamá, duele, la luz quema, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. El diente en su mano derecha comenzó a vibrar, entrando en resonancia con la sangre nueva que circulaba por sus venas. El dolor en su mano se agudizó, convirtiéndose en un faro de agonía que sincronizaba los latidos de su corazón con el bombeo de la máquina. Sáquelo, me está quemando, gritó Elena, retorciéndose contra las ataduras. Sentía que sus venas eran autopistas de alambre de espino. Está reescribiendo tu código, dijo Baldor, tomando notas en una libreta. Sin inmutarse por sus gritos, está borrando a la Elena de las deudas y el miedo. Está haciendo espacio. De repente, la máquina se detuvo con un chasquido metálico. Las luces de la sala se tornaron rojas. Una alarma silenciosa comenzó a girar en las paredes. Baldor levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? El flujo es inestable. Miró el tubo de retorno. Las motas negras en la sangre de Elena se estaban aglutinando, se estaban juntando, formando formas sólidas dentro del tubo de plástico. Estaban formando dientes, pequeños dientes blancos flotando en el torrente sanguíneo, tratando de entrar en su cuerpo. La calcificación es demasiado rápida, murmuró Baldor, por primera vez con un tono de preocupación. Su cuerpo es demasiado receptivo. Es un catalizador perfecto. Crack. El tubo de vidrio de la máquina estalló.
La presión hizo que la sangre rociara la habitación como un aspersor de jardín, cubriendo a Baldor, a Matilde y a la propia Elena, en una lluvia tibia y pegajosa. Pero no solo era líquido, granizo. Pequeños trozos de material calcificado golpearon el suelo y las paredes. Clink, clink, clink. Elena sintió que la presión en su cabeza disminuía de golpe, reemplazada por una debilidad abrumadora. La máquina pitaba frenéticamente. Baldor se limpió la cara, manchada de rojo brillante. Miró los fragmentos en el suelo. Dientes, cientos de dientes de leche diminutos, habían cristalizado instantáneamente fuera de la solución sanguínea. Magnífico, susurró el magnate. Una sonrisa demente abriéndose paso en su rostro ensangrentado. Ella no es solo una donante, es una incubadora. Se acercó a Elena, que colgaba medio inconsciente de las correas, con la sangre manando de su brazo desconectado. Prepara la sala del trono, Matilde, ordenó Baldor, su voz temblando de emoción. No esperaremos a mañana. El niño siente su potencial, quiere conocerla ahora. Matilde asintió, su cabeza oscilando grotescamente, y comenzó a desatar a Elena, con sus dedos de múltiples articulaciones. Elena intentó resistirse, pero no podía mover las piernas. La sangre nueva que había entrado en ella pesaba toneladas. Sentía que sus huesos se estaban volviendo densos, pesados, como si se estuvieran convirtiendo en piedra o en marfil, mientras la arrastraban fuera de la sala de máquinas, dejando un rastro de sangre y pequeños dientes tras de sí. Elena miró su mano derecha. El diente implantado en su palma había crecido. Ahora tenía una pequeña abertura en la parte superior. Una boca diminuta, del tamaño de una moneda, se había abierto en la corona del molar, y desde dentro de esa boca imposible, una lengua negra y fina, como la de una serpiente, probaba el aire. Ya voy, mamá, susurró la voz en su cabeza. Pero esta vez, la voz no venía de la criatura de arriba, venía de su propia mano. El trayecto hacia la sala del trono fue una nebulosa de dolor y arrastre. Los pies de Elena no obedecían. Sus talones trazaban dos líneas paralelas en el suelo, interrumpiendo el rastro de gotas rojas que ella misma iba dejando. Matilde la sujetaba por las axilas con una fuerza mecánica, indiferente a los gemidos que escapaban de la garganta de Elena cada vez que la boca en su mano derecha rozaba contra su ropa, porque la boca estaba hambrienta. El pequeño orificio que se había abierto en el diente y implantado chasqueaba y mordía el aire, emitiendo sonidos húmedos, como besos al vacío. Smek, smek. Elena sentía la lengua negra de esa cosa, lamiendo la base de sus dedos. Una sensación de violación, íntima y constante que le revolvía el estómago más que el dolor de la cirugía. Ya casi llegamos, dijo Baldor, caminando delante de ellas. Se había quitado la bata de plástico manchada, y ahora caminaba con una solemnidad sacerdotal, alisándose el chaleco del traje. El entorno había cambiado. Habían dejado atrás la zona médica de azulejos y acero. Ahora, el pasillo era de piedra negra, tosca y húmeda, como si hubieran excavado directamente en la roca madre debajo de la mansión. Pero lo más inquietante no era la piedra, sino lo que crecía sobre ella. Las paredes palpitaban. Venas gruesas, del grosor de mangueras de bomberos, recorrían la roca, pulsando con una luz interna bioluminiscente de un azul enfermizo. Se entrelazaban en el techo, goteando una sustancia lechosa que olía a almendras amargas y formaldehído. La casa está viva, Elena, susurró Baldor, acariciando una de las venas de la pared al pasar. La estructura vibró bajo su tacto, no metafóricamente. Mi hijo ha extendido su sistema nervioso a través de los cimientos. El hormigón es su hueso, la electricidad es su sinapsis, y tú estás caminando dentro de su cuerpo. Llegaron al final del final. Frente a ellos se alzaba una puerta colosal, pero no estaba hecha de madera ni de metal. Parecía estar hecha de queratina entretejida. Cientos, miles de uñas humanas, fusionadas y superpuestas como escamas de un reptil gigante, formaban la barrera. Baldor se detuvo, sacó de su bolsillo el diapasón de plata que había usado arriba, lo golpeó contra la pared de piedra. El zumbido puro resonó en el final, las uñas de la puerta vibraron, se escuchó un crujido multitudinario, como 1000 insectos, rompiendo sus caparazones, al mismo tiempo, y la puerta comenzó a replegarse hacia adentro, disolviéndose en la oscuridad. Bienvenida al santuario, anunció el magnate. Matilde empujó a Elena hacia el interior. La habitación era inmensa, una caverna circular con un techo abovedado tan alto que se perdía en la penumbra. El suelo estaba cubierto de agua negra, estancada, que llegaba hasta los tobillos. En el centro de este lago subterráneo, una isla de huesos apilados se elevaba como un túmulo funerario. Huesos de animales, pensó Elena al principio,
tratando de proteger su cordura, pero luego vio la curvatura inconfundible de costillas humanas, fémures largos, y cráneos pequeños y frágiles, y sobre el túmulo de huesos estaba él, el hijo. No era un niño, y definitivamente no era un hombre. Era una elongación pálida, de carne sin pigmento, agazapada sobre 4 extremidades demasiado largas. Su piel era tan fina, que se podían ver los órganos oscuros, moviéndose debajo, trabajando furiosamente. No tenía pelo. Su cabeza era un bulbo liso, enorme, que se balanceaba sobre un cuello delgado y fibroso. Y tal como decía el mensaje en el baño, no tenía cara. Donde deberían estar los rasgos faciales, solo había una superficie de piel tensa y blanca, pulsando levemente al ritmo de una respiración invisible. Sin ojos para ver, sin nariz para oler, sin boca para gritar. Elena sintió que sus rodillas cedían, y cayó al agua negra. Estaba helada. El chapoteo resonó en la caverna como un cañonazo. La criatura, en el túmulo, se tensó. Su cabeza sin rostro giró instantáneamente hacia la fuente del sonido. «Está ciego», susurró Elena, aferrándose a una esperanza irracional. «No», corrigió Baldor, su voz amplificada por la acústica de la cueva. «Él ve la temperatura, ve la electricidad de tus nervios, ve el miedo. Para él, eres un faro de luz en la oscuridad. Elena, brillas como una estrella moribunda». La criatura descendió del montón de huesos. Sus movimientos eran fluidos, silenciosos. Sus manos y pies tenían esas ventosas grasientas que Elena había visto en el cristal, y se movía con una gracia depredadora que contradecía su anatomía deforme. Se deslizó hacia el agua sin salpicar. Se acercó a Elena. Matilde retrocedió hacia las sombras, dejando a Elena sola en el círculo de luz tenue que provenía de las venas de las paredes. La boca en la mano de Elena comenzó a gritar. No fue un grito humano. Fue un chillido agudo, una frecuencia de radio mal sintonizada, que salía directamente de su palma. Elena intentó cerrar el puño para callarla, pero el dolor fue cegador. La boca mordió sus propios dedos, obligándola a mantener la mano abierta, expuesta, ofreciéndola hacia la criatura. El hijo se detuvo a 1 metro de ella. Se elevó sobre sus patas traseras, alcanzando una altura de casi 3 metros. Su torso era estrecho, mostrando cada costilla. Inclinó su cabeza lisa hacia abajo, mirando a Elena. De repente, una hendidura vertical se abrió en el centro de su torso, desde el esternón hasta el ombligo. No era una herida, era una boca llena de hileras concéntricas de dientes de aguja, girando lentamente. Un aliento cálido y fétido, olor a leche cortada y carne podrida, golpeó a Elena en la cara. Baldor habló desde la orilla seca, con una voz temblorosa de éxtasis. «El padre provee, el hijo reside. Elena, preséntate». Elena no podía moverse. El terror la había paralizado, un bloqueo químico total de sus músculos motores. Solo podía mirar esa boca, en el pecho de la criatura, hipnotizada por el movimiento giratorio de los dientes. La criatura extendió una mano. Sus dedos eran largos, fríos y húmedos, como tentáculos de calamar. Tocó la mejilla de Elena. La caricia fue sorprendentemente suave. Luego, bajó la mano, hasta el hombro, el brazo, hasta llegar a la mano derecha de Elena, la mano con el diente. Cuando los dedos de la criatura tocaron la boca, en la palma de Elena, ocurrió una conexión violenta. «Mamá». La palabra no sonó en la cabeza de Elena. Esta vez, salió, gritada, por la boca de su mano. La voz era la de un niño pequeño, distorsionada, gutural, pero inconfundible. Elena miró su propia mano con horror. Sus labios no se movían, pero su mano hablaba con la voz del monstruo. «Mamá, está caliente. Mamá, tiene sabor a hierro». La criatura emitió un ronroneo profundo, una vibración que hizo ondas en el agua negra. Agarró la mano de Elena y la acercó a su cara lisa. Frotó la pequeña boca del diente contra su piel facial sin rasgos, como un gato frotándose contra su dueño. «Le gusta», se dijo Baldor. «La inoculación funcionó. Te reconoce como una extensión de sí mismo. No eres comida, Elena, no todavía. Eres un apéndice externo». ¿Qué quiere?», sollozó Elena, sintiendo como la criatura lamía su mano, con su piel porosa. «Quiere volver a nacer», respondió Baldor. Su tono se volvió sombrío. «Su cuerpo actual es ineficiente. Se desgasta. Necesita mudar de piel constantemente. Pero mudar duele. Crecer duele». La criatura soltó la mano de Elena bruscamente. Se retorció, arqueando la espalda, y emitió un sonido de traqueo, como huesos rompiéndose. La boca en su torso se abrió más, mostrando una garganta oscura y profunda, que parecía conducir al infierno. De esa garganta emergió un tubo carnoso, una probóscide, un órgano pulsante, terminado en una punta ósea afilada. «Es hora de la transfusión», anunció Baldor,
Pero no vamos a sacar sangre. Elena, vamos a meterla. Él va a depositar su esencia en ti. Va a usar tu cuerpo como crisol para filtrar sus impurezas. Y luego, beberá el resultado. Matilde apareció de la nada detrás de Elena, inmovilizándole los brazos. La enfermera araña era inamovible. Una estatua de hierro forrado en piel de enfermera. Quieta, zumbó Matilde al oído de Elena. El joven amo tiene mala puntería cuando se agita. La criatura avanzó. La probó si Dios silaba frente al rostro de Elena, goteando un fluido negro y viscoso que siseaba al tocar el agua. Elena forcejeó, pataleando el agua negra, salpicando la piel inmaculada de la criatura. No, Bastian, por favor, te daré lo que quieras. Tengo dinero, puedo conseguir dinero. Bastian Baldor se rió, una risa seca y triste. El dinero es papel. Elena, esto es evolución. La criatura se lanzó. La punta ósea de la probóscide no apuntó a su cuello, ni a su brazo. Apuntó directamente al centro de su pecho, justo sobre el esternón. El impacto fue como recibir un golpe de un martillo hidráulico. Elena sintió el hueso crujir, ceder, y luego la invasión caliente y húmeda penetrando en su cavidad torácica. Gritó. Pero el grito se ahogó en una bocanada de sangre que subió por su garganta. La criatura se conectó. Y entonces, el flujo comenzó. No estaba chupando, estaba inyectando un líquido abrasador. Espeso como lava, comenzó a entrar en el corazón de Elena. Era la sangre de la criatura. Una sangre antigua, corrupta, llena de memorias de dolor y hambre eterna. Los ojos de Elena se pusieron en blanco. Su cuerpo se arqueó en un espasmo imposible, levantándose del agua, sostenida solo por la conexión con el monstruo y los brazos de Matilde. En su mente, la barrera entre ella y él se disolvió. Vio lo que él veía, un mundo hecho de contornos de calor y miedo. Sintió lo que él sentía, un hambre insaciable, un vacío que nunca se llenaba, una soledad cósmica y fría. Y escuchó su nombre, susurrado por 1000 voces, en la oscuridad de su cráneo. Elena. Envase, madre, tumba. El diente en su mano derecha comenzó a crecer de nuevo, desgarrando la piel, alargándose, convirtiéndose en una garra. Y Elena, perdida en la marea negra de la conciencia del monstruo, se dio cuenta, con un último vestigio de horror lúcido, de que ya no estaba gritando de dolor. Estaba empezando a disfrutarlo. La sangre de la criatura traía consigo un poder embriagador, una fuerza que borraba el miedo humano y lo reemplazaba con la fría certeza de un depredador ápice. Baldor observaba desde la orilla, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. Eso es, acéptalo, deja que te llene, deja que te ensucie. La boca en el torso del monstruo se cerró alrededor del punto de inserción, sellando la conexión. Elena y la bestia eran ahora un solo circuito cerrado, bombeando la misma negrura, a través de 2 corazones, uno humano y uno maldito, sincronizándose golpe a golpe, la oscuridad de la cueva. Tumutum, tumutum, pero el ritmo estaba cambiando. El corazón de Elena se estaba ralentizando, adaptándose al ritmo letárgico y poderoso del monstruo. Tum, tum, ella estaba muriendo, y al mismo tiempo, algo nuevo estaba naciendo dentro de su caja torácica. El dolor tiene un límite. La biología humana está diseñada con un interruptor de seguridad. Cuando la agonía supera la capacidad de procesamiento del cerebro, la conciencia se apaga. Se llama desmayo. Es una misericordia, pero la sangre del hijo no permitía la misericordia. Elena no se desmayó, al contrario, se despertó a un nivel de lucidez atroz, hiperreal, donde cada átomo de su cuerpo gritaba su ubicación exacta en el espacio. Sentía la fricción del aire contra sus córneas, sentía la rotación de la tierra en sus oídos internos, y, sobre todo, sentía la invasión. El fluido negro que la criatura bombeaba dentro de su pecho no se mezclaba con su sangre, la cazaba. Era una guerra microscópica. Elena visualizó, en un delirio febril proyectado contra sus párpados cerrados, como sus glóbulos rojos, pequeños y valientes discos de vida, eran devorados por entidades negras con espinas, virus gigantescos y conscientes que masticaban su ADN y escupían una nueva codificación, borrando. La voz en su cabeza era un estruendo de estática. Archivo, padres, estado, corrupto, acción, eliminar. De repente, Elena olvidó el rostro de su madre. Intentó aferrarse a la imagen, una mujer cansada, en una cocina amarilla, pero la memoria se disolvió como tinta en agua hirviendo. El amarillo se volvió gris, la cara se derritió, dejando solo un óvalo liso y pálido. No, intentó gritar, pero su garganta estaba llena de líquido. Solo salió un gorgoteo húmedo, una burbuja de sangre negra,
que estalló en sus labios. Archivo, deudas, estado, irrelevante, acción, purgar. El miedo a los bancos, a los cobradores, al alquiler, todo desapareció. Y con ello, desapareció la motivación que la había llevado a la mansión, sin miedo, que era ella, porque estaba allí. El vacío resultante fue llenado, instantáneamente por una nueva directiva, fría y dura como un Diemontei: servir, nutrir, proteger al núcleo. Bastian Baldor caminaba alrededor de la orilla del lago subterráneo, con el agua lamiendo las suelas de sus zapatos italianos. Sus manos estaban entrelazadas en un gesto de oración profana. «Mírala, Matilde», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Mira la crisálida romperse. Ya no es Elena. El nombre es una cáscara. Ahora es el útero». Matilde, inmóvil en las sombras, hizo un sonido de carraca con su garganta. «La estructura ósea está cediendo, señor. La densidad está aumentando al 300%. Si sus huesos no se calcifican rápido, la propia gravedad la aplastará». «Aguantará», dijo Baldor. «Tiene la voluntad de los desesperados. Y ahora, tiene la fuerza de él». En el centro del lago, la conexión física seguía intacta. La criatura mantenía su probóscide enterrada en el pecho de Elena, pulsando rítmicamente. El cuerpo de Elena comenzó a cambiar visiblemente. Primero fue la piel. La palidez enfermiza dio paso a un tono grisáceo, nacarado, similar al color de una perla muerta. La textura se volvió cerosa, perdiendo los poros, volviéndose impermeable y lisa. Luego, las extremidades. Se escucharon una serie de chasquidos secos, como disparos de pistola amortiguados por el agua. Crack, crack, crack. Los fémures de Elena se rompieron y se resoldaron instantáneamente, ganando 5 centímetros de longitud. Sus brazos se estiraron, las articulaciones de los codos se invirtieron momentáneamente, antes de asentarse en una nueva configuración, más angular, más parecida a las patas de un insecto. Elena arqueó la espalda, en un ángulo imposible, su columna vertebral reordenándose vértebra a vértebra, haciendo espacio para nuevos nervios, para una médula espinal más gruesa capaz de conducir la electricidad oscura del monstruo. Pero el horror más grande estaba en su mano derecha. La boca en su palma ya no era una herida, era un órgano dominante. Los dedos de su mano se habían atrofiado, fusionándose y acortándose para convertirse en ganchos musculares alrededor del orificio central. Dientes nuevos, afilados y cerrados, brotaron en círculos concéntricos dentro de la palma. La mano de Elena se había convertido en una lamprea hambrienta, ciega y furiosa. «Mamá tiene hambre», gritó la mano. La criatura del hijo pareció satisfecha. Retrajo su probóscide con un sonido de succión repugnante. El agujero en el pecho de Elena no sangró. Se cerró solo, la carne gris moviéndose como masilla viva, para sellar la brecha, dejando solo una cicatriz en forma de estrella. El hijo retrocedió, deslizándose sobre el agua, y emitió un chillido que sonó como metal rascando vidrio. Era un sonido de aprobación. Elena cayó al agua de rodillas, pero no se hundió. Sus manos, ahora transformadas, se agarraron al lecho rocoso bajo el agua. Lentamente, levantó la cabeza. Su cabello castaño se estaba cayendo. Mechones enteros se desprendían y flotaban en el agua negra como algas muertas. Debajo, su cuero cabelludo brillaba, liso y venoso. Abrió los ojos. Ya no eran marrones. La esclerótica se había vuelto negra, inundada por la sangre corrupta, y el iris brillaba con un color violeta eléctrico, bioluminiscente, iluminando el agua oscura frente a ella. Baldor dio un paso adelante, imprudente en su alegría. «Elena», llamó, probando. «¿Me reconoces?». La cosa que había sido. Elena giró el cuello. El movimiento fue demasiado rápido, demasiado fluido. «Elena, está lejos», dijo ella. Su voz era irreconocible. Era una polifonía. 3 voces hablando a la vez. La suya propia, enterrada bajo capas de grava. La voz gutural del hijo. Y un zumbido estático, que sonaba como un enjambre de avispas. Se puso de pie. Ahora era más alta, mucho más alta. Su ropa, hecha jirones por la transformación ósea, colgaba de su cuerpo nuevo, esbelto y terrorífico. «Tengo sed», dijo la entidad de Elena. Levantó su mano derecha, la mano boca, hacia Baldor. La boca de la palma se abrió y cerró, chasqueando los dientes. «Por supuesto», dijo Baldor, haciendo una reverencia. «Matilde, trae el suplemento». Matilde avanzó con una cubeta de metal pesado. Dentro había una pasta espesa, roja y marrón, restos biológicos, desechos médicos, carne. La enfermera arrojó el contenido al agua, frente a Elena. Elena no dudó,
Se lanzó sobre la comida como un animal salvaje. No usó su boca facial, usó su mano. La palma dentada se clavó en la carne, masticando y tragando directamente a través de su brazo, enviando los nutrientes al torrente sanguíneo con una eficiencia grotesca. Mientras comía, o mejor dicho, mientras absorbía, Baldor se volvió hacia el hijo, que observaba desde el túmulo de huesos. La simbiosis es estable. Ella es el filtro perfecto. Ella puede salir al mundo. Hijo mío, ella puede cazar donde tú no puedes. Ella tiene cara. Ella puede sonreír. Ella puede atraerlos aquí. El hijo vibró, sus costillas expandiéndose y contrayéndose, pero dentro de la mente de la criatura nueva, muy en el fondo, en un rincón oscuro y blindado, que la marea negra no había logrado borrar del todo, quedaba una chispa, una pequeña chispa llamada yo. La conciencia remanente de Elena observaba, horrorizada, como su cuerpo devoraba los despojos. Estaba atrapada en el asiento del pasajero de un coche que iba a 200 kilómetros por hora hacia un muro. Podía ver, podía sentir el sabor metálico de la sangre en su brazo, pero no podía frenar. Estoy muerta, pensó la chispa de Elena. Esto es el infierno. No, respondió la voz inmensa del hijo, resonando en las paredes de su cráneo. Esto no es muerte. Esto es ascensión. Antes eras polvo, ahora eres nosotros. La conexión mental se profundizó. Elena sintió el dolor del hijo. Un dolor antiguo. Él tenía hambre porque estaba vacío. Era un agujero en la realidad que trataba desesperadamente de llenarse. Y sentía soledad, una soledad tan profunda que quemaba. De repente, la chispa de Elena sintió algo inesperado. Pena, no pena por sí misma, pena por el monstruo. Pobre cosa, pensó ella. Un pensamiento involuntario, humano, maternal. Tienes tanto frío. El hijo se detuvo en su túmulo, giró su cabeza sin rostro hacia ella. Había captado el pensamiento, la compasión. Era un sabor nuevo para él, algo dulce, algo adictivo. Más, exigió el hijo, dame calor. Baldor no se dio cuenta de este intercambio silencioso. Estaba demasiado ocupado admirando su obra. Es perfecta, gritaba el magnate, riendo. Mañana la presentaremos a la junta directiva. Mañana el mundo sabrá que la muerte ha sido curada. Pero Elena, o lo que quedaba de ella, estaba tejiendo un plan. No era un plan racional, era un plan emocional. Sabía que no podía luchar físicamente. Baldor tenía el control. Matilde era letal. Y su propio cuerpo la había traicionado. Pero su mente ahora estaba conectada al dios de esta casa. Y el dios era un niño solitario y hambriento. Si no podía vencerlo con fuerza, tal vez podía vencerlo con saturación. Elena dejó de comer. Se irguió. El agua negra goteando de su piel gris. Miró a Baldor con sus ojos violetas. El padre habla mucho, dijo ella. La voz salió clara, sin la distorsión estática. Baldor dejó de reír. ¿Qué? Elena levantó su mano izquierda, la que todavía parecía humana, aunque sus dedos eran demasiado largos. Señaló al magnate. El hijo dice que el padre hace mucho ruido. Baldor palideció. Miró al túmulo de huesos. Hijo, ¿qué significa esto? Yo te he dado todo, te he traído la cura. El hijo no se movió, pero en la mente de Elena, la orden fue clara. Una imagen simple y brutal proyectada en su cerebro. Silencio. Elena sonrió, y fue la cosa más aterradora que había ocurrido en esa sala. Porque la sonrisa partió su cara demasiado, las comisuras de los labios rasgándose hasta casi tocar las orejas, revelando encías negras y dientes que se estaban afilando. El hijo tiene dolor de cabeza, Bastián, susurró Elena, avanzando un paso hacia la orilla. ¿Y tu voz? ¿Le molesta? Matilde dio un paso adelante, interponiéndose entre Elena y Baldor. Sus articulaciones crujieron. Protocolo de contención, zumbó la enfermera. El sujeto muestra agresión no autorizada. Elena miró a Matilde. Y luego, miró a través de Matilde. Miró los cables que movían a la enfermera, la magia negra y la tecnología que animaban ese cadáver. Y gracias a la sangre del hijo, Elena vio el punto débil, el nudo. No hay protocolo para la madre, dijo Elena. Y con un estallido de velocidad que rompió la barrera del sonido en la pequeña cueva, Elena se lanzó, no hacia Baldor, hacia Matilde. La colisión fue brutal. Elena y la enfermera rodaron por el suelo de piedra, una maraña de extremidades grises y uniformes de enfermera. Matilde era fuerte, pero Elena era nueva. Elena clavó su mano boca en el cuello de Matilde. Los dientes de la palma trituraron la porcelana falsa y la carne muerta, buscando la columna vertebral mecánica. Cerrea seca. Matilde convulsionó. Sus ojos lechosos parpadearon y se apagaron. Su cuerpo se quedó flácido bajo el peso de Elena.
Elena se levantó, escupiendo aceite y cables de su mano derecha. Se limpió la boca facial con el dorso del brazo. Baldor estaba contra la puerta de uñas, temblando, sosteniendo su diapasón como si fuera un crucifijo frente a un demonio. Hijo, gritó, deténla. Es defectuosa, está fuera de control. Elena se giró hacia el túmulo, miró al monstruo sin rostro. ¿Lo estoy?, preguntó mentalmente. ¿O soy exactamente lo que querías? El hijo bajó del túmulo, se acercó a Baldor, se acercó Elena. Se paró entre los dos. Una torre de carne pálida y pulsante. La decisión estaba en el aire. La tensión era tan densa que se podía masticar. Elena extendió su mano sangrienta hacia el hijo. Él no se encerró, proyectó ella, vertiendo todo el odio que sentía por Baldor, todo el dolor de la aguja, toda la humillación, y mezclándolo con la propia soledad del monstruo. Él te tiene en una jaula, él te usa. Yo te entiendo. El hijo giró su cabeza hacia su padre. Baldor dejó caer el diapasón. El metal golpeó la piedra, con un tin solitario y patético. No, susurró el magnate. Yo te creé. El hijo abrió la boca vertical de su pecho. Los dientes giraron. Elena sonrió de nuevo, sus ojos violetas ardiendo en la oscuridad. La familia es complicada, Bastian. El diapasón de plata yacía en la piedra húmeda, vibrando débilmente. Un último suspiro metálico, antes de callar para siempre. Bastian Baldor retrocedió, hasta que su espalda chocó contra la puerta de uñas queratinizadas. La puerta, que antes obedecía a su frecuencia sonora, ahora permanecía sellada, una pared de dedos muertos entrelazados, que se negaba a abrirse. El magnate buscó en su bolsillo interior, sus manos temblando tanto que apenas podía coordinar los movimientos. Sacó un control remoto pequeño, un dispositivo de plástico negro, con un solo botón rojo, el interruptor de muerte, la seguridad final. Si la biología fallaba, la tecnología debía prevalecer. Atrás, chilló Baldor, su voz perdiendo toda la compostura aristocrática, reducida al chillido de una rata acorralada. Tengo el chip inhibidor conectado a su tronco cerebral. Si presiono esto, su sistema nervioso se freirá, quedará vegetal. El hijo se detuvo. Su enorme cabeza sin rostro osciló, captando las ondas de radio del dispositivo, oliendo la amenaza electrónica. Elena, parada a unos metros de distancia, ladeó la cabeza. El agua negra goteaba de sus extremidades alargadas. Plic, 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 marcando el tiempo como un metrónomo fúnebre. El padre miente, dijo Elena. Su voz resonó con esa polifonía inhumana. Tres gargantas hablando al unísono. El padre cree que el control es real. Baldor presionó el botón. Clic. Nada pasó. El hijo no convulsionó, no cayó. Solo hubo silencio en la caverna, roto únicamente por la respiración húmeda de la criatura y el zumbido de las venas bioluminiscentes en las paredes. ¿Por qué?, balbuceó Baldor, presionando el botón una y otra vez frenéticamente. Funciona. Los técnicos dijeron que funcionaba. Elena dio un paso adelante. Su mano derecha, la mano boca, se abrió, mostrando los dientes cerrados que giraban perezosamente, anticipando la carne. Tu hijo creció, Bastian, susurró ella, y la crueldad en su tono era fría, absoluta. El tejido crece sobre el metal. La carne engulle al chip. Lo expulsó hace semanas. ¿No viste los restos en su comida? Ah, no. Tú nunca bajabas a limpiar. Eso lo hacía Matilde. Y Matilde ya no puede contártelo. Baldor miró el cadáver destrozado de la enfermera, cyborg, y luego al monstruo que se cernía sobre él. Comprendió, con una claridad terrorífica, que su dinero, su influencia y su ciencia ya no tenían moneda de cambio. Esta habitación, aquí, la única divisa era la sangre. Elena, suplicó, dejando caer el control. Inútil, te daré la cura. Hay un antídoto, un proceso inverso. Puedo devolverte tu forma. Puedo sacarte esa cosa de la mano. Por favor. Era una mentira. Elena lo sabía. Lo sabía porque el hijo podía oler las feromonas del engaño saliendo de los poros de su padre. Olía a ácido y azufre. No quiero volver, y dijo Elena. Y para su propio horror, se dio cuenta de que era verdad. La memoria de su vida anterior, las facturas, la debilidad, la fragilidad de su piel humana, le parecía ahora un sueño distante y patético. ¿Por qué querría volver a ser una oveja, cuando ahora era el lobo? Hambre, proyectó el hijo en su mente. Una onda de choque psíquica, que hizo vibrar los dientes de Elena. Come, respondió ella. El hijo se lanzó. No fue un ataque rápido. Fue lento, deliberado, diseñado para maximizar el terror. La criatura atrapó a Baldor con sus manos de 7 dedos, inmovilizándolo contra la puerta de uñas. Las ventosas se adhirieron al traje de 3 piezas, desgarrando la tela, pegándose a la piel debajo. Baldor gritó, un sonido agudo
y lamentable que se rompió cuando el hijo presionó su palma contra la boca del magnate. Silenciándolo, Elena se acercó. Quería ver, necesitaba ver. La boca vertical en el torso del hijo se abrió de par en par, revelando la garganta abisal, roja y pulsante. La probóscide emergió de nuevo, pero esta vez no era una aguja suave para transfusión. Esta vez, la punta ósea estaba dentada, como una broca de taladro. Dijiste que mi sangre era sucia, susurró Elena al oído de Baldor, mientras él forcejeaba, inútilmente, sus ojos desorbitados fijos en ella. Dijiste que era sangre de alcantarilla. Elena levantó su propia mano derecha. La boca en su palma se estiró. Hambrienta, acercó su mano a la cara expuesta de Baldor. Vamos a ver qué sabor tiene la tuya. La sangre de la realeza. La sangre limpia. La probóscide del hijo golpeó. Penetró el abdomen de Baldor con un sonido húmedo y crujiente, atravesando el hígado, el estómago, buscando la aorta abdominal. El cuerpo del magnate se sacudió violentamente, sus talones tamborileando contra el suelo de piedra, en un espasmo de agonía pura. Pero el hijo no inyectó nada esta vez. Succionó. El tubo carnoso se contrajo y se expandió, bombeando. Se podía ver el flujo rojo y rico subiendo por el tubo transparente de la probóscide, saliendo del padre y entrando en el hijo. Baldor intentó gritar a través de la mano que le tapaba la boca, pero sus ojos comenzaron a perder foco, su piel palideciendo a una velocidad vertiginosa mientras era drenado en vida. Elena no se quedó atrás. La sed que la dominaba era abrumadora, una imperativa biológica que borraba cualquier rastro de moralidad judeocristiana. Clavó su mano derecha en el hombro de Baldor. Los dientes de su palma mordieron a través del deltoides, triturando músculo y hueso. Elena gimió de placer al sentir el líquido caliente inundar su boca manual, entrando directamente en su sistema. El sabor no era metálico, era dulce, rico, embriagador. Sabía a poder, sabía a años de beber vinos caros y comer la mejor carne, pero también sabía a miedo, un miedo concentrado, exquisito. Compartir, susurró la voz del hijo en su cabeza. Compartir, aceptó Elena. Padre e hija adoptiva, unidos por una comunión profana. Devoraron a su creador. Baldor se marchitó, literalmente. Su piel se arrugó como una pasa. Sus ojos se hundieron en las cuencas. La vida fue extraída de él en galones, y con cada litro que salía, Elena sentía que su propia transformación se asentaba. Sus huesos dejaban de doler. Su visión violeta se volvía más nítida. Su mente se expandía, conectándose no solo con el hijo, sino con la casa. Sintió las tuberías en las paredes, sintió la electricidad en los cables, sintió a los perros guardianes afuera, en el bosque, y supo que si les ordenaba, ellos se comerían a sí mismos. Finalmente, el corazón de Bastián Baldor dio un último latido tartamudo, y se detuvo. El hijo retiró su probóscide con un chasquido húmedo. Soltó el cadáver. Lo que cayó al suelo no parecía un hombre, parecía un traje de ropa lleno de hojas secas y huesos frágiles. Una cáscara vacía. Elena retiró su mano. Se lamió los dedos, sus dedos largos y grises, con su lengua humana, limpiando la sangre de su padre. El silencio regresó a la caverna, pero ya no era un silencio opresivo, era un silencio reverencial. El hijo se giró hacia ella. Su cuerpo, ahora nutrido con la sangre de su progenitor, parecía más sólido, más definido. La piel pálida había adquirido un tono rosado sutil. Se acercó Elena y bajó la cabeza, en un gesto que podría haber sido de sumisión o de igualdad. Elena levantó su mano izquierda y acarició la superficie lisa y sin rostro de la cabeza del monstruo. La piel se sentía caliente, vibrante. Ya no tienes hambre, dijo ella suavemente. No, respondió la mente colmena. Ahora somos fuertes. Elena miró hacia la puerta de uñas. Ahora que Baldor estaba muerto, la casa estaba confundida. Sentía la estructura temblar, esperando una orden. El sistema nervioso del edificio había perdido su cerebro original y buscaba uno nuevo. Ábrete, ordenó Elena. No gritó, solo lo pensó, proyectando su voluntad a través de la red de venas que recorrían la piedra. La puerta de uñas crujió. Los dedos muertos se desenlazaron, obedeciendo a su nueva maestra. La salida estaba abierta, pero la salida no llevaba a la libertad, llevaba al mundo. Elena caminó hacia el cadáver de Baldor, se agachó y buscó en los bolsillos del traje destrozado, hasta encontrar lo que buscaba, las llaves maestras y su teléfono satelital. Miró la pantalla del teléfono. Había señal. Podía llamar a la policía, podía llamar a sus padres, podía pedir ayuda. Miró sus manos, la derecha, una boca llena de sangre, la izquierda, una garra gris. Se tocó la cara y sintió como sus propios dientes habían crecido, empujando sus labios hacia afuera
en una mueca permanente. No podía llamar a nadie. Elena había muerto en esa camilla médica. Lo que quedaba era algo superior. Dejó caer el teléfono al agua negra. El dispositivo se hundió, llevándose consigo su última conexión con la humanidad. Se giró hacia el hijo. Tenemos que irnos, dijo. Esta casa es pequeña. Y el mundo de arriba, está lleno de gente con sangre sucia. El hijo emitió un gorgoteo de anticipación. La boca en su pecho se abrió y cerró, babeando. Gente mala, pequeño, susurró Elena. Una justificación torcida formándose en su mente rota, para legitimar el horror que vendría. Gente como él. Vamos a limpiarlos. Vamos a purificarlos a todos. Comenzaron a caminar hacia la salida del final. Dos siluetas pesadillescas recortadas contra la luz azul de las venas, subiendo desde el inframundo para reclamar la superficie. Mientras ascendían, Elena sintió una última punzada de algo parecido a la tristeza. Una lágrima solitaria, espesa y negra, rodó por su mejilla gris. Pero cuando la lengua de su mano derecha se estiró para atrapar la lágrima y comérsela, Elena solo sintió una cosa. Estaba deliciosa. El regreso a la superficie no fue una huida, fue una procesión. Elena y el hijo subieron la escalera de caracol en silencio. Los peldaños de metal, que horas antes habían parecido una bajada al infierno, ahora se sentían frágiles bajo el peso de sus nuevas formas. Elena rozaba los hombros contra las paredes curvas. Su estructura ósea se había ensanchado. Sus movimientos eran ahora una coreografía de depredador que el espacio humano apenas podía contener. Llegaron al despacho de Bastian Baldor. La habitación seguía igual. La lámpara de araña de cristal seguía emitiendo esa luz dorada y pretenciosa. El sillón de cuero, donde Baldor se había sentado para juzgar su sangre, seguía allí, con la hendidura de su cuerpo todavía visible en el cojín. Pero el olor había cambiado. El aire olía a tiempo detenido. Olía a polvo que ya no tenía dueño. Elena caminó hacia el ventanal. La lluvia había arreciado. Los truenos sacudían los cristales, pero ella no se sobresaltó. Su nuevo sistema nervioso registraba el trueno, no como una amenaza, sino como una vibración de baja frecuencia. Una música de fondo agradable. Vio su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. No se horrorizó. La conmoción había pasado hacía tiempo. Quemada en la ojera de su transformación, lo que vio fue eficiencia. Sus ojos violetas brillaban como dos faros en la noche. Su piel grisácea se confundía con las sombras. Y su mano derecha. Su mano descansaba contra el vidrio, y la pequeña boca, en la palma, empañaba el cristal con su propio aliento caliente y rápido. «¿Salimos?», preguntó el hijo. Estaba agazapado detrás del escritorio, rasgando distraídamente la alfombra persa con sus garras, como un gato aburrido. «Sí», dijo Elena. Su voz sonaba más humana ahora. O tal vez, ella simplemente había olvidado cómo sonaba antes, pero no por la puerta. Elena levantó el puño y golpeó el cristal blindado del ventanal. No hubo esfuerzo. El vidrio de seguridad, diseñado para resistir impactos de bala, estalló hacia afuera, en una lluvia de diamantes falsos. El viento frío y húmedo del bosque irrumpía en la habitación, trayendo consigo el olor a pino, tierra mojada y vida. Elena saltó, aterrizó en el césped mojado 3 metros más abajo, amortiguando la caída, con una flexión imposible de sus piernas. El hijo aterrizó a su lado, un segundo después, silencioso como una sombra. Fue entonces cuando los oyeron. Los perros, 3 Doberman enormes, bestias entrenadas para matar, salieron de la oscuridad ladrando, mostrando colmillos blancos y babeantes. Corrieron hacia los intrusos. Máquinas de carne y furia impulsadas por el instinto de defensa territorial. Elena no se movió. No levantó las manos. Simplemente los miró. Abrió su conexión mental. Esa compuerta que ahora compartía con el monstruo. Y proyectó una sola emoción hacia los animales. No fue miedo, fue hambre. Proyectó la imagen de lo que ella y el hijo eran realmente, la cima de la cadena alimenticia, los depredadores que cazaban a los lobos. Los perros derraparon en el barro, frenando en seco a 2 metros de ellos. Los ladridos se estrangularon en sus gargantas, convirtiéndose en gemidos agudos. Las bestias bajaron las cabezas, pegaron las orejas al cráneo, y se arrastraron sobre sus vientres, exponiendo sus gargantas, en señal de sumisión total. Orinaron en el suelo, aterrorizados. El hijo se acercó a uno de ellos, olfateándolo con curiosidad. La boca en su pecho se entreabrió. «No», dijo Elena suavemente, «son solo animales. Su sangre es simple, no llena». El hijo obedeció, y se apartó. Elena caminó hacia el límite del bosque. Los árboles se mecían violentamente con el viento. Más allá de ese bosque había una carretera,
Y más allá de la carretera, había una ciudad, luces, gente, gente con deudas, gente con miedo, gente enferma que buscaba milagros, en lugares oscuros. Elena pensó en sus padres por un momento. La imagen era borrosa, como una fotografía lejada al sol. Sabía que el dinero que Baldor les había transferido ya estaría en sus cuentas. Eran ricos, estaban a salvo, pero ella nunca podría volver a verlos. Si se acercaba a ellos, se olía el bombeo frágil de sus corazones ancianos. No estaba segura de poder contener a la boca de su mano. La tragedia de su existencia no era que hubiera muerto. Era que había sobrevivido como algo que no podía amar sin destruir. ¿A dónde vamos, madre? La voz del hijo en su cabeza era ahora clara, casi infantil, llena de una confianza ciega. Elena miró hacia las luces lejanas de la ciudad, que tenían las nubes bajas de un naranja sucio. El mundo está enfermo, pequeño, dijo ella, sintiendo como la lluvia resbalaba por su piel impermeable. Está lleno de sangre sucia, sangre llena de mentiras, de codicia, de crueldad, como la de él. Levantó su mano derecha hacia la ciudad. La boca de la palma chasqueó los dientes, saboreando las gotas de lluvia. Nosotros somos la cura, susurró. Vamos a filtrarlos, vamos a limpiar el mundo. Una vena a la vez, comenzaron a caminar hacia la espesura. No corrían, no tenían prisa, tenían toda la eternidad, y el hambre era un motor paciente. Mientras se adentraban en la oscuridad de los pinos, dejando atrás la mansión de hormigón que ahora era solo una tumba vacía, Elena se permitió un último pensamiento humano. Se preguntó si alguien, algún día, encontraría los huesos de Baldor. Se preguntó si entenderían lo que había pasado. Probablemente no. Dirían que fue un accidente, un robo que salió mal. Pero tú que escuchas esto, si alguna vez estás caminando solo de noche, bajo la lluvia, y sientes un olor repentino, a ozono y sangre dulce, si escuchas un sonido que no es del viento, un sonido como de dientes castañeteando suavemente en la oscuridad, no corras. Correr solo hace que la sangre bombee más rápido. Correr solo la hace más caliente, más dulce. Y Elena siempre tiene sed.